Vamos a continuar con la lección que estamos considerando, la cual se titula Conociendo la iglesia que Jesús edificó. Y vamos en esta mañana a ver un punto más en esta lección. Vamos a hablar acerca del carácter no denominacional de la iglesia de Cristo Jesús. Hemos explicado, hermanos, que la iglesia que el Señor Jesús edificó no consiste en una coalición o asociación de iglesias locales. Ese es un error muy común que a veces las personas tienen en su mente acerca de la iglesia. Hemos explicado que la iglesia está formada por personas salvas, por personas que han salido del mundo para comenzar una nueva vida en Cristo Jesús. El Señor Jesucristo dijo allá en Juan capítulo 15, versículo 5, dice, yo soy la vid, y dice a sus discípulos, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Es claro, hermanos, que Cristo Jesús está enseñando aquí, ¿verdad? Que Él es la vid y que sus discípulos, individuos, personas, son los que están unidos a Él. Él no está diciendo yo soy la vid y las iglesias, los pámpanos. No, los pámpanos somos cada uno de nosotros en particular. Y así es exactamente el concepto de la iglesia del Señor. En la primera carta a los Corintios, capítulo 12, en el verso 12 dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo siendo muchos son un solo cuerpo, así también Cristo. Y continúa en el verso 27 diciendo, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. El cuerpo de Cristo es la iglesia. Y la iglesia está compuesta de miembros. ¿Sí? La iglesia que Cristo Jesús edificó está compuesta de miembros. La iglesia que Cristo Jesús edificó no está compuesta de congregaciones. ¿Ok? No es un cuerpo, ¿verdad? Así, como explicábamos ahorita al principio, una coalición, una asociación de muchas iglesias que conforman la iglesia en un sentido general. No. ¿Sí? No hay muchas congregaciones locales, mucho menos, ¿verdad? Podemos decir que la iglesia del Señor está compuesta de todos los diferentes grupos religiosos que existen en el mundo y que son muchísimos. Ese es un error muy grande que también la gente a veces confunde. Hermanos, la gran mayoría de la gente cuando oye hablar de la iglesia de Cristo hace algunas preguntas en particular y unas preguntas donde uno puede darse cuenta que a veces no tiene un concepto correcto de lo que es la iglesia del Señor. Por ejemplo, muchas veces cuando usted le habla a alguien acerca de la iglesia le hace esta pregunta muy, muy común. ¿Sí? ¿Y de qué denominaciones? ¿Sí? ¿Ustedes de qué denominación son? Y es que actualmente este concepto, hermanos, denominacional predomina muchísimo en el mundo religioso. ¿Sí? Y predomina tanto que es lo primero que la gente pregunta. Piensan que la iglesia de Cristo es una subdivisión, no es una rama de una organización mayor. Ese es el concepto denominacional. Pero la Biblia no dice que este es el concepto de la iglesia. Ese es un error. Y esto, hermanos, es muy importante a la hora de hablar y de explicar a las personas el concepto correcto de la iglesia. Hay que aclarar este tipo de asuntos. La gente se confunde y podemos notarlo en la forma en la cual ellos se expresan. ¿Sí? Muchos, al oír, hermanos, iglesia de Cristo, piensan inmediatamente en un grupo religioso tal como los bautistas o como los metodistas o como los presbiterianos. Dicen iglesia de Cristo, pues, y lo asocian exactamente de la misma manera que con este tipo de grupos religiosos. Y lo clasifican en la misma categoría. ¿Sí? Iglesia de Cristo.
Sin embargo, hermanos, el rótulo Iglesia de Cristo no implica que nosotros también seamos una denominación. No lo es. ¿Sí? Allá afuera dice, aquí se reúne la Iglesia de Cristo. No está escrito, hermanos, con el propósito de que la gente crea que la iglesia es una denominación, como hay muchas en el mundo religioso. No. Al identificarnos como la Iglesia de Cristo, simplemente hacemos un esfuerzo por honrar y por glorificar a nuestro Salvador Jesucristo. ¿Sí? Ese es el único propósito. Somos un grupo de personas que hemos salido del mundo, que fuimos nosotros salvos de nuestros pecados y que ahora pertenecemos a Cristo. Los llamados fuera. Nuestra vana manera de vivir ha quedado en el pasado, el viejo hombre ha sido crucificado y ahora vivimos para Cristo. ¿Sí? Somos propiedad del Señor. Él nos salvó. Ahora pertenecemos a Él. Y en ese sentido, hermanos, somos su iglesia. ¿Sí? En ese sentido somos su iglesia. En la carta a los Romanos, capítulo 16 y versículo 16, dice así el apóstol Pablo: saludaos los unos a los otros con ósculo santo, os saludan todas las iglesias de Cristo. Los hermanos de ahí de los alrededores, cuando supieron que Pablo estaba por enviar esta carta, ellos envían saludos a los hermanos de Roma. Pero dice Pablo, os saludan todas las iglesias de Cristo. En el libro de los Hechos, capítulo 20, verso 28, cuando el apóstol Pablo manda llamar a los ancianos de la iglesia en Éfeso, él dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Y repito, hermanos, enfatizo, ¿verdad?, la forma en la cual nos identificamos. Aquí Pablo habla la iglesia del Señor. A los romanos dice iglesias de Cristo. Cuando escribe a Timoteo en la primera carta, capítulo 3, verso 5, y le da los requisitos de aquellos que aspiren al oficio de anciano en la iglesia, él dice, entre otras cosas, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? ¿Sí? La iglesia de Dios. Podemos ver que los hermanos del primer siglo se referían a la iglesia como la iglesia de Cristo, la iglesia del Señor, la iglesia de Dios, ¿verdad? Pero estos no eran nombres, sino más bien eran descripciones de a quién pertenecían. ¿Sí? La iglesia, hermanos, es de Cristo, pertenece a Cristo, ¿verdad? Y por lo tanto es de Dios porque Cristo es Dios. Y simplemente ese es el único propósito: servir, honrar, glorificar a nuestro Dios, identificándonos como la iglesia de Cristo Jesús. Nada más. Pero no es, hermanos, al leer el rótulo iglesia de Cristo, es una denominación como bautista, como iglesia presbiteriana, como iglesia metodista, como iglesia adventista. No, no es así. No es así. A veces hay personas que tienen una mente denominacional y clasifican, hermanos, ese título, ese rótulo, iglesia de Cristo, como si fuera una marca registrada, como si fuera una etiqueta, como si fuera el nombre de un producto. Pero esto no es así. No es así. Jesús dijo, hermanos, edificaré mi iglesia en Mateo 16, 18. La iglesia es de Cristo, es su posesión, su propiedad. Y por eso simplemente es un grupo de personas salvas que pertenecen a Cristo. Es lo que significa iglesia de Cristo. ¿Sí? Jesús, hermanos, la compró con su sangre. Él pagó el precio. ¿Sí? La iglesia es de Él. Y es lo único que expresamos al decir, somos la iglesia de Cristo. Somos un grupo de personas que han sido salvas de sus pecados y que pertenecemos a Cristo.
y nada más. ¿Sí? Individualmente nos debemos identificar única y exclusivamente como cristianos. ¿Sí? Individualmente. En el libro de los Hechos, capítulo 11, versículo 26, dice ahí la escritura: y se congregaron allí todo un año con la iglesia, Pablo y Bernabé, dice, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Sí? Individualmente es lo que somos. Somos cristianos, ni más ni menos. En la primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 16, dice: pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. ¿Padecemos? Sí, como cristianos, dice la escritura. Cuando Pablo está ahí con Agripa, en el verso 28 del capítulo 26 del libro de los Hechos, dice: entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Y eso es básicamente como nosotros nos identificamos individualmente. Yo soy cristiano, usted es cristiano, cristiana. ¿Sí? Así que cuando la gente, hermanos, nos pregunte: ¿tú qué eres? Porque seguramente le han hecho esta pregunta sus amigos, sus compañeros, en el trabajo, en la familia: ¿tú qué eres? Bueno, la respuesta debe de ser: yo soy cristiano. Soy un miembro de la iglesia de Cristo. Y nada más. Y si la persona le pregunta: pero ¿de qué clase de cristianos? ¿O de qué denominación son ustedes? Porque eso es lo que quieren saber muchas veces. No se conforman con que uno diga: soy cristiano. ¿Sí? Bueno, la respuesta debe de ser: somos simplemente cristianos y no pertenecemos a ninguna denominación. No. ¿Sí? A ninguna. La Biblia, hermanos, es clara y no existen los cristianos de diferentes sabores. No hay cristianos bautistas, como la gente espera que uno responda. No hay cristianos adventistas. No hay cristianos presbiterianos. No hay cristianos metodistas. No hay tal cosa, tal variedad de cristianos en el mundo. No hay. ¿Sí? No lo hay. Así que hay que poner a las personas, ¿verdad?, en el lugar correcto. Que ellos analicen, que ellos razonen correctamente en lo que la Biblia dice. ¿Sí? Somos simplemente cristianos y no pertenecemos a ninguna denominación. La iglesia de Cristo no es una denominación. No es parte de una ramificación. ¿Sí? No es así. Si en la Biblia, hermanos, no había esta variedad de cristianos, hoy en día tampoco debería de existir. Simplemente somos cristianos o no somos cristianos. ¿Sí? Nada más. En la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 10, dice el apóstol Pablo: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. ¿Sí? Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Sí? Cristianos de Pablo, cristianos de Apolos, cristianos de Pedro. ¿Sí? Había ciertas etiquetas y ciertas clasificaciones entre ellos. Eran cristianos, pero divididos entre sí.
El denominacionalismo, hermanos, que existe en la actualidad, no sirve y no glorifica a nuestro Señor. El corazón del denominacionalismo es la división. ¿Sí? La división, el espíritu partidario, abogar por estar todos unidos, que es el pensamiento a veces de las personas, abogar por estar todos unidos independientemente de lo que tú creas, de las diferentes doctrinas, de las diferentes prácticas religiosas, de las diferentes fes que se profesan y estar unidos, ¿verdad? Ese no es el plan de Dios. Que haya una unidad en la diversidad. Cuando Pablo dice estar todos unidos en una misma mente y en un mismo parecer, hermanos, ese es el propósito de Dios. Que todos estén en lo mismo, todos crean lo mismo, todos practiquen lo mismo. Que en ese sentido no haya divisiones. No es simplemente vamos a estar juntos, ¿verdad? En armonía, aunque cada quien crea y practique como mejor le parezca. No, no es así. La voluntad del Señor es que todos se conviertan en verdaderos cristianos y se sometan a Cristo como cabeza, que estén todos unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Ese es el propósito del Señor. Esa es la voluntad de Él. El denominacionalismo, hermanos, como tal, no es del agrado de Dios. La iglesia que Cristo Jesús edificó, hermanos, no es una denominación. Si la gente pregunta, hay que aclararles bien esto, que les quede claro. ¿Sí? Otra pregunta que a veces nos hacen las personas es, ¿qué enseña la iglesia de Cristo? ¿Sí? ¿Qué enseña la iglesia de Cristo? Pero en su mente, hermanos, no está la idea que enseñan los individuos que siguen a Cristo. No es lo que ellos están pensando. La idea de ellos es que debe de haber, por ejemplo, una sede o un cuartel general que están diciendo las cosas que las iglesias locales deben de estar enseñando y predicando. ¿Sí? Ellos dicen, la iglesia fulana enseña tal y tal cosa. ¿Y ustedes qué enseñan? ¿Qué enseña la iglesia de Cristo? Nuevamente vemos ese concepto, hermanos, denominacional en la forma en que las personas preguntan. Debemos ayudar a toda la gente a entender que lo que realmente importa es lo que enseña Cristo. ¿Sí? Eso es lo que nos debe de preocupar. La gente no debería de enfocarse en la enseñanza de alguna organización, de alguna institución o de alguna denominación, credo o convención humana, sino solamente en la enseñanza de Cristo. ¿Sí? Ese debe de ser, hermanos, el deseo. ¿Qué dice el Señor? ¿Qué enseña Jesús? ¿Qué nos ordena hacer? ¿Cómo hacerlo? ¿Qué es la voluntad de Cristo Jesús? ¿Sí? En la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 23, dice el apóstol Pablo, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. ¿Qué es lo que se predicaba? A Cristo. Y es lo mismo que tenemos que predicar nosotros, predicar a Cristo. En Mateo capítulo 28, versículo 19, dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice el verso 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Si algo, hermanos, nosotros tenemos que enseñar, es precisamente lo que Cristo ha mandado, lo que Cristo ha ordenado, ¿sí? Lo que Cristo envió a predicar a sus apóstoles. Cuando ellos predicaron el evangelio, establecieron iglesias y confirmaron la fe de los discípulos, ellos estaban enseñando lo que Jesús había ordenado. ¿Sí?
Y esto es lo que nos debe de preocupar a nosotros y a todo mundo. Nuestro único propósito tendría que ser aprender lo que Cristo enseña y vivir en obediencia a esta enseñanza. Y nada más. Nunca debemos decir a la gente, bueno, la iglesia de Cristo enseña tal y tal. La iglesia de Cristo enseña tal y tal. Hermanos, no es la iglesia la que establece lo que se va a enseñar, como lo hace el catolicismo allá desde el Vaticano, como lo hacen los mormones desde Salt Lake City, como lo hacen los testigos desde Nueva York, que les dicen exactamente lo que se va a enseñar. No es así. No es así. No es la iglesia, hermanos. Nosotros predicamos a Cristo. Nosotros enseñamos lo que Jesús ha mandado. La enseñanza es del Señor, no es de las iglesias. ¿Sí? Nosotros no vamos a legislar, no vamos a establecer nuestras propias doctrinas. ¿Sí? No vamos a establecer, hermanos, un credo religioso. Simplemente predicamos la voluntad del Señor. La gente se equivoca cuando pregunta, ¿verdad? Bueno, ¿qué enseña la iglesia de Cristo? Jesús es la única fuente de autoridad y de enseñanza. Y el Nuevo Testamento, hermanos, revela la doctrina de Cristo que nosotros enseñamos y practicamos. Cristo nos sigue enseñando a través de su palabra escrita. La iglesia fue establecida sobre el fundamento de los apóstoles y profetas y tenemos esta palabra revelada para nosotros también. ¿Sí? Así que si alguien enseña algo diferente a lo que Cristo nos ha enseñado, esa persona o ese grupo religioso simplemente no debe de ser escuchado. A la basura. No sirve. Pero es que esto es lo que enseña la iglesia. El clero religioso en tal organización. Si es algo diferente a lo que enseña Cristo, hermanos, no debe de ser oído. Hay que rechazarlo. Otra cuestión, hermanos, que a menudo nos hace la gente y muchas veces, más que pregunta, lo hacen en forma de acusaciones. ¿La iglesia de Cristo es la única que va a ir al cielo? ¿Solo los de la iglesia de Cristo serán salvos? Incluso a veces se ha comentado por aquí en los estudios este cuestionamiento que se hace. Sí. Pero nuevamente, hermanos, vemos que hay un malentendido en cuanto a la naturaleza de la iglesia. Cuando las personas hacen esta pregunta, ¿qué es exactamente el concepto que ellos tienen de la iglesia que Cristo Jesús edificó? ¿Cuál es? Porque dependiendo de lo que ellos piensen es la respuesta que tenemos que dar. ¿Qué está pensando la persona? ¿Qué? Cuando alguien pregunta esto, hermanos, existen tres posibles conceptos que una persona puede tener en su mente. Así que antes de dar la respuesta, necesitamos que ambos estemos exactamente en la misma sintonía. ¿Sí? El que nos pregunta y nosotros, para que la respuesta sea la correcta. Porque si yo estoy pensando en cuanto a un concepto de la iglesia y la otra persona está pensando en otro concepto diferente, entonces va a haber ahí discrepancia en la respuesta. ¿Sí? ¿Solamente la iglesia de Cristo va a ir al cielo? ¿Solamente los de la iglesia de Cristo se van a salvar? Puede ser, hermanos, que la persona cuando pregunta esto, si solamente la iglesia de Cristo será salva, puede ser que esté pensando de la iglesia en un sentido universal. Ya hemos explicado qué es la iglesia universal.
Ya hemos explicado el concepto de lo que es la iglesia y la Biblia es clara. ¿Sí? Si la persona está usando la frase Iglesia de Cristo en un sentido universal, entonces la respuesta obvia es un sí. Sí, claro que sí. Y lo hemos estado enfatizando, hermanos. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña que todos los salvos de todos los tiempos están en la iglesia que Cristo Jesús edificó. ¿Sí? Dice en Hechos capítulo 2, versículo 47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día los que habían de ser salvos. ¿Sí? Cada día, hermanos, la iglesia estaba creciendo y creciendo. El Señor estaba añadiendo y añadiendo más personas. Dice aquí los que habían de ser salvos. La iglesia en un sentido universal, hemos dicho, son los llamados fuera, que han sido salvos de sus pecados y que ahora pertenecen a Cristo. Por la obediencia al Evangelio han sido perdonados y ahora están en el reino de Cristo y van a ser salvos. Dijo el Señor, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Nada la podrá destruir. ¿Sí? Nada. Por definición, mis hermanos, cuando hablamos de la iglesia de Cristo, estamos hablando de un grupo de personas salvas. Salvas. ¿Sí? Un grupo de personas que fueron llamados del mundo y que por la obediencia a Cristo Jesús han sido lavados de sus pecados y que están en el reino de Cristo Jesús. En Efesios 5, versículo 23 dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. ¿Sí? Él es el Salvador de la iglesia. ¿Sí? En esta iglesia, hermanos, universalmente hablando, no hay maldad alguna. En la iglesia, en un sentido universal, no está ninguna persona que no sea obediente a la voluntad del Señor. Y si alguien es desobediente a la voluntad de Dios, se aparta de la doctrina del Señor, simplemente es removido. Esta iglesia está compuesta solamente de personas salvas. ¿Sí? Solamente de personas salvas. Sin embargo, hermanos, pienso que cuando alguien pregunta, ¿la iglesia de Cristo es la única que se va a salvar? No tiene en su mente este concepto de la iglesia universal. Porque si él tuviera en su mente este concepto, entonces sería una pregunta demasiado obvia. ¿Sí? ¿Solamente el grupo de los salvos se va a salvar? Sería la pregunta. Pues lógico que sí. Pues son los salvos, los llamados fuera. ¿Sí? Entonces, es muy raro que una persona, teniendo este concepto correcto de lo que es la iglesia del Señor, pregunte, ¿solamente los de la iglesia de Cristo se van a salvar o van a ir al cielo? ¿Sí? Por lo general, hermanos, cuando alguien pregunta esto, no está preguntando en este sentido de la iglesia universal. Pero existe, hermanos, otro sentido diferente. Puede ser que en su mente él tenga la iglesia local. ¿Sí? Si le han hecho esta pregunta, a lo mejor se está refiriendo a esta iglesia que se reúne aquí en la esquina de Mabel y Myers. ¿Sí? Es posible, hermanos, que los que cuestionen estén refiriéndose en este sentido a la iglesia local. Tal vez preguntan si creemos que los únicos que van a ser salvos son los que pertenecen a esta iglesia que se reúne en este edificio, en esta ciudad, en esta localidad en particular, aquí en Odessa. Solamente los de ahí, de esa esquina, de ese edificio de ladrillo, color gris por los lados, solamente ustedes se van a salvar. Probablemente esa sea la pregunta que la persona le esté haciendo a usted. Por eso les digo, hay que estar en la misma sintonía para poder saber qué responder.
Si es en este sentido, hermanos, que nos están preguntando, de acuerdo con la Escritura, la respuesta debe ser no. No. Y usted dirá, ¿cómo que no, hermano? No. No, hermanos. En ninguna parte la palabra de Dios enseña que solamente los miembros de esta iglesia local van a ser salvos. Yo no hallo el texto donde diga que nada más los de Maple y Myers se van a salvar. No dice eso la Biblia. Y decimos esto, hermanos, porque existen hermanos fieles en otras ciudades, en otros estados, en otros países que no pertenecen a nuestra iglesia local, a esta congregación. En muchos lados. La Biblia habla de cristianos allá en Jerusalén, en Antioquía, en Éfeso, en Filipos, en Tesalónica y en muchas iglesias más. ¿Sí? Lógicamente, hermanos, no fueron miembros de esta congregación. Esta iglesia local se estableció en los años 60. No existía la congregación de Maple y Myers. Así que si la persona pregunta, nada más los de ahí, de esa iglesia, dicen ellos, ¿se van a salvar y van a ir al cielo? ¿Cuál debe ser nuestra respuesta? Pues no, claro que no. Por supuesto que no. En Filipenses capítulo 4, versículo 3, dice Pablo a los hermanos, asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. ¿Sí? En los tiempos de Pablo había muchos hermanos que no fueron de esta iglesia local y que sus nombres estaban escritos allá en el cielo. Hoy en día tenemos hermanos en todo el mundo. Algunos los conocemos en otros países. Nos ha tocado la oportunidad y bendición de, a través de este medio, del Zoom y de otros medios electrónicos, poder conectarnos con iglesias, con hermanos en diferentes países y poder conocernos y poder estudiar juntos la palabra de Dios. Pero hay muchos otros más que no conocemos, ¿sí? Alrededor del mundo. Pero, hermanos, así como en esta congregación, en muchos otros lugares hay hermanos que también sus nombres están escritos en el libro de la vida y que irán al cielo y que serán salvos eternamente. Y no son de esta congregación, de esta iglesia local. ¿Sí? Pero además, mis hermanos, existe la posibilidad de que miembros de esta iglesia local no vayan a ir al cielo. ¿Sí? Y por eso nuestra respuesta tiene que ser un no a las personas. Hay la posibilidad de que miembros de aquí de Maple y Myers no vayan a ir al cielo. En la primera carta a los Corintios capítulo 5 versículo 1 dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Esto pasaba allí en la iglesia local de Corinto, ¿sí? Había un hermano particularmente que tenía comunión con la iglesia local, que andaba entre los hermanos como cualquier miembro fiel de la iglesia, ¿sí? Pero, de acuerdo a lo que dice la Escritura, Dios no tenía comunión con él. Porque este hombre vivía practicando un pecado terrible de fornicación, que ni siquiera la gente del mundo lo hacía, como quitarle la mujer a su propio padre. ¿Sí? Mientras él se mantuviera así, mientras él continuara en esa misma condición espiritual, no iba a ser salvo. ¿Sí? Y tenía comunión ahí con la iglesia. No iba a ser salvo. ¿Sí? En Apocalipsis capítulo 3, versículo 1, dice la Escritura, escribe al ángel de la iglesia en Sardis.
El que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. ¿Sí? La iglesia en Sardis nada más tenía el puro rótulo, pero tienes nombre de que estás muerto, dice. Tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Y dice el verso 4, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. ¿Sí? ¿Puede usted apreciar la situación que se vivía en esta iglesia allí en Sardis, hermanos? Había muchos miembros, no sabemos cuántos en total, pero muchos en esta iglesia local en Sardis. No todos los que pertenecían a la iglesia en Sardis estaban en la iglesia universal, en el grupo de los salvos. ¿Cuántos de ahí? ¿Cuántos de la iglesia en Sardis? Unos pocos nada más. Unos pocos de esa congregación solamente no habían manchado sus vestiduras. Solo unos pocos de esa congregación eran dignos de estar con Cristo Jesús. Y dice el Señor: andarán conmigo porque son dignos. No todos eran dignos de Cristo. No todos iban a ser salvos. ¿Sí? Y eso es exactamente, hermanos, lo mismo para cada iglesia local. Aquí vemos un grupo como de 100 personas ahorita aquí reunidos. Ojalá que todos vayamos al cielo, porque ese es el deseo de Dios. Pero existe la posibilidad de que no todos lo puedan lograr. Existe la posibilidad de que no todos seamos dignos de estar con Cristo. Por lo tanto, si alguien pregunta si creemos que el simple hecho de estar unidos a la iglesia local en este lugar, a esta iglesia a la que asistimos, nos va a salvar, la respuesta es un rotundo no. No. Por supuesto que no. La salvación, mis hermanos, está determinada por nuestra comunión con Cristo y no solamente por nuestra comunión con una iglesia local. Y sabemos que la voluntad del Señor es que seamos parte de una iglesia local y que trabajemos en una iglesia local. Pero como hemos visto, hay muchos ejemplos donde quienes estuvieron en una iglesia local no necesariamente estaban en comunión con Dios. ¿Sí? Así que si dicen, ¿solamente los de ahí, de esa iglesia, se van a salvar y van a ir al cielo? La respuesta, hermanos, es no. No necesariamente, no es así. Eso no es garantía. Pero también existe una tercera posibilidad. ¿Sí? Una tercera posibilidad. Y la mayoría de las personas que preguntan si nosotros afirmamos que los únicos que se salvarán son los miembros de la iglesia de Cristo, hermanos, lo preguntan teniendo en su mente un sentido denominacional. Denominacional. Lo que están preguntando es si creemos que las únicas personas que se salvarán son aquellas que asisten a lugares que se hacen llamar iglesias de Cristo. ¿Sí? Por lo general esa es la idea, el pensamiento, clasificando iglesias de Cristo como bautistas, presbiterianos, católicos, testigos, mormones, adventistas, etcétera, etcétera. En ese sentido denominacional muchas veces es que la gente pregunta si solamente ese conglomerado de iglesias de Cristo se salvará. Es lo que están cuestionando. Que si eso es lo que nosotros creemos y afirmamos. Y este es un concepto, hermanos, con el cual debemos luchar mucho. La iglesia del Señor no está compuesta de iglesias locales, lo vuelvo a repetir. ¿Sí? La iglesia del Señor no es un conglomerado, ¿sí? La sumatoria de todas las congregaciones del mundo. No. No.
La iglesia del Señor, repito, está compuesta de individuos, de personas, de miembros, de sarmientos, ramas, pámpanos. Cuando alguien, hermanos, nos pregunte en este sentido, debemos tener cuidado en la manera en que respondemos. Si la gente está preguntando así, teniendo en su mente que la iglesia de Cristo es una denominación compuesta de todas las iglesias y que solamente los que estén en iglesias de Cristo alrededor del mundo son los salvos, vamos a tener que tener una respuesta muy prudente y muy sabia, hermanos, para estas personas. ¿Sí? Porque si simplemente decimos sí, ¿verdad? Solamente los que estén en alguna iglesia de Cristo en algún mundo, en alguna parte del mundo serán salvos. Podemos estar perpetuando el concepto denominacional de que la iglesia del Señor está compuesta por todas las iglesias locales alrededor del mundo, y esto no es cierto. ¿Sí? Y consciente o inconscientemente podemos estar fomentando ese concepto denominacional de la iglesia del Señor. Y si les contestamos que no, ¿sí? No solamente los que estén en la iglesia de Cristo, en alguna iglesia de Cristo en el mundo serán salvos y van a ir al cielo. También corremos el riesgo de que las personas piensen que en cualquier denominación pueden ser salvas. Entonces si no es necesario estar en la iglesia de Cristo, pues yo voy acá con los apostólicos, o yo voy acá con los bautistas, yo voy allá con los testigos. Acabo no importa. Entonces hay que tener cuidado cómo respondemos. ¿Sí? Ni un concepto ni el otro es verdadero. No podemos decir sí, porque la iglesia de Cristo no está compuesta de todos esos lugares donde tienen el rótulo, sino de individuos. Y tampoco podemos decir no, porque estaríamos dando a entender que en cualquier lugar donde supuestamente se profese algún tipo de religión, las personas pueden ser salvas e ir al cielo. Sabemos que eso no es cierto. ¿Cuál sería la forma más adecuada, hermanos, de contestar a esta pregunta cuando la gente tiene este sentido denominacional en su mente de la iglesia del Señor? Yo creo que la respuesta bíblica más cercana a lo que podemos contestar es que solamente aquellos que han obedecido los mandamientos de Cristo serán salvos. Sí. Solamente aquellos que han obedecido los mandamientos de Cristo serán salvos. Solamente aquellos que estén en comunión con Cristo y no en comunión con el mundo serán salvos. ¿Sí? Solamente aquellos que perseveren en la doctrina verdadera llegarán al cielo. Y yo creo que esa es la forma más adecuada de contestar a las personas. ¿Sí? La iglesia es el grupo de los salvos. ¿Sí? La iglesia es de Cristo. La iglesia le pertenece al Señor. Si nosotros hemos obedecido los mandamientos de Cristo, si estamos en comunión con Cristo, si hemos dejado el mundo, hemos salido del mundo, si perseveramos en la verdadera doctrina, podemos tener la seguridad de que formamos parte de ese grupo y llegaremos al cielo. Podemos citar textos, hermanos, por ejemplo, Marcos capítulo 16, versículo 15 y 16 dice: id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Es lo que dice la Escritura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Porque aún cosas tan elementales que mandó Cristo, aún muchos de esos grupos religiosos ni siquiera las creen, mucho menos las practican y no es lo que predican. Dicen: tú crees solamente, eres salvo por gracia, no, el bautismo eso no salva y cosas por el estilo. ¿Sí?
Por eso yo decía, los que han obedecido los mandamientos de Cristo serán salvos. Estar en comunión con Él, perseverar en la doctrina verdadera. En Marcos capítulo 7, versículos 6 y 7, ¿verdad? Dice, respondiendo Él, les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y uno puede decir a las personas: mira, esto es lo que dice la palabra de Dios. Uno puede ser religioso, pero si lo que uno está enseñando no es la voluntad de Cristo, si son doctrinas, mandamientos establecidos por hombres, credos humanos, ¿sí?, eso no le va a salvar, independientemente de la iglesia, congregación, grupo, secta, donde se reúna. Segunda de Juan 1:9, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Esto es lo importante. La gente se enfoca en la iglesia y pregunta en la iglesia en un sentido denominacional, como un conglomerado de congregaciones en el mundo, y que tienes que estar ahí. Lo importante es que uno esté haciendo la voluntad del Señor, perseverando en la doctrina del Señor. Y cuando uno hace eso, hermanos, uno va a estar en la iglesia que Cristo Jesús edificó, sin lugar a dudas. Pero nuestra respuesta tiene que estar basada en esto. En Gálatas 1:9 dice: como antes hemos dicho, también ahora repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, sea maldito. ¿Sí? El simple hecho de ser personas religiosas no va a salvar a nadie. A nadie. ¿Sí? Si hemos obedecido el plan de salvación que Cristo estableció, si perseveramos fielmente, hermanos, en las cosas que Jesús ha mandado, si nos asociamos con personas que forman una iglesia local con las mismas características que encontramos en el Nuevo Testamento, podemos tener toda la certeza, toda la seguridad de que estamos en la iglesia que Cristo Jesús edificó y que al final recibiremos la salvación eterna. Al final estaremos para siempre con el Señor. Pero siempre y cuando se cumpla esto que acabamos de decir. Así que la respuesta a esta pregunta dependerá del concepto que el interrogador tenga de la iglesia de Cristo Jesús. ¿Sí? Dependiendo de su pensamiento va a ser la respuesta que tendremos que dar. En esta mañana queremos invitar a las personas, a los amigos visitantes que aún no han obedecido el Evangelio de Cristo Jesús. Si usted no ha obedecido el Evangelio, usted no está en comunión con el Señor. Usted no tiene al Hijo, usted no tiene al Padre, usted no está en la iglesia, usted no tiene los beneficios y bendiciones que hay en Cristo Jesús. Y ese es el plan de salvación. En esta mañana queremos invitarle para que lo obedezca, para que se arrepiente de sus pecados, para que confiese su fe en Jesucristo, para que sea bautizado, sepultado en las aguas juntamente con Cristo, para que al salir usted sea una nueva criatura, libre de pecado, justificado totalmente, para que usted pueda estar en Cristo y por lo tanto en su iglesia, en su reino. Es la invitación que le hacemos. Si alguien quiere venir a Cristo en el día de hoy, pues puede manifestarlo, ¿verdad?, levantando su mano o pasando al frente. Vamos a estar de pie los que puedan.